La exposición que presenta la Fundación Guerrero y el Museo Cerralbo, Fotografías Animadas, es una oportunidad de ver conjuntamente dos mundos que coexistieron: el mundo de la zarzuela, que fue el teatro musical popular que se desarrolló en España desde mediados del siglo XIX, que llega hasta hoy transformado, muy transformado en forma de los actuales musicales, ¿no? Y la fotografía, un medio de expresión artística, en ese momento, a mediados del siglo XIX, cuando nace, todavía un medio más bien de representación de la realidad, que convive durante toda la historia de la zarzuela. Y lo que precisamente la exposición pretende es ver cómo se relacionaron ambas disciplinas, de qué manera la fotografía mostró la zarzuela y cómo el mundo de la zarzuela utilizó esa nueva tecnología para sus propios intereses. Muestran lo mismo, pero nos lo muestran de dos formas distintas, ¿no? Una fotografía de una tiple de zarzuela, una vedette, Eugenia Zufoli, muy célebre, que luego fue actriz de teatro declamado, sobre papel fotográfico, y la misma fotografía en una revista ilustrada coetánea a la propia toma fotográfica, en una doble página dedicada a la propia artista, promocionando su carrera y promocionando las obras que estaba representando en ese momento, en los años 20, en el Teatro Apolo de Madrid, ¿no? Y lo que pretende precisamente esta primera vitrina, este conjunto de dos piezas, es mostrar cómo la difusión de la fotografía hace que, a través de los medios de comunicación, hace que llegue mucho más ampliamente, produce una multiplicación de la difusión y una capacidad de acceso a públicos muy amplios que directamente, a través de la propia fotografía material, no tendrían el mismo acceso. Y eso se produce gracias a que se puede reproducir fotomecánicamente la fotografía desde finales del siglo XIX, y produce una revolución importantísima. Y un poco eso es lo que va a permitir los usos que vamos a ver a lo largo de la exposición, esas posibilidades de... En esta primera sección lo que se intenta presentar es cómo se construye la imagen fotográfica alrededor de la zarzuela. Y esto ocurre de una forma que no se crea de cero, sino que se hereda de unos códigos de representación que ya existían pues desde el barroco. Las imágenes de los intérpretes, tanto del teatro musical como del teatro declamado, tenían pues una serie de códigos. Básicamente los dos elementos más importantes eran la pose con la que el intérprete declamaba o cantaba en un momento crítico de su actuación, y el vestuario que utilizaba en dicho momento de una obra, de una producción teatral. Luego hay otros elementos que ya desde antiguo se utilizaban, como por ejemplo los propios cantables o textos declamados que utilizara él, que pronunciaran el momento en el que está representada, o el propio nombre del intérprete con la obra en la que participaba, ¿no? Esto pasa al mundo de la fotografía y lo vamos a ver en esta imagen precisamente, que nos contrasta una imagen de los años 30 del siglo XIX con una imagen de los años 10 del siglo XX, o vemos el año 10 exactamente, ¿no? Y vemos cómo esos códigos se utilizan. Y ese tipo de imagen se va a ir enriqueciendo con nuevas posibilidades combinatorias. Una combinación es en el propio estudio fotográfico donde estas imágenes se crean, por semejanza de las imágenes que hemos heredado de tiempos anteriores. En ese mismo estudio fotográfico, la conjunción de varios personajes de una producción teatral, generando la ilusión de una escena teatral, ¿no? A veces incluso con emulación de las propias escenografías, como podemos, por ejemplo, ver en esta de más abajo, que corresponde a una zarzuela también de los años 10, El poeta de la vida, ¿no? Donde se evoca, prácticamente parece que sea el estudio del fotógrafo un teatro. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué se hacen las fotos no en el escenario, sino en el estudio del fotógrafo? Pues fundamentalmente por limitaciones técnicas, porque no ha habido condiciones adecuadas, sobre todo de iluminación, para que la cámara pueda entrar en el teatro hasta muy avanzado ya el siglo XIX.
finales de los 80, principios de los 90, pero de forma prácticamente generalizada en el cambio de siglo, ¿no? Y es lo que vemos precisamente en este otro grupo de imágenes que ya tienen el ecuador del cambio de siglo, ¿no? Ese límite del 1900 aproximadamente, donde ya vemos que la cámara entra en el teatro y puede representar o mostrar la propia acción teatral con todos los intérpretes, con los grupos de los coristas, con todos los participantes en la puesta en escena, ¿no? Bien, esta primera sección, además de establecer un poco los códigos iconográficos con los que se construyen estas imágenes, nos muestra el primer uso del que vamos a hablar en la exposición, que es el uso documental, es decir, cómo a través de la fotografía documentamos un hecho efímero como es el hecho teatral, ¿no? El hecho zarzuelístico específicamente. Un segundo uso del que vamos a hablar es un uso personal, es cómo la imagen de los intérpretes, ese retrato teatral que hemos visto que se ha codificado, sirve como herramienta para relacionarse pues, con su público, con sus círculos más cercanos, con todos los profesionales, colegas, intérpretes, compositores, productores teatrales, y hay toda una reciprocidad de regalar estas imágenes como forma precisamente de establecer relaciones sociales o profesionales. Y eso queda indeleblemente marcado en las dedicatorias, que vemos que pueblan todas las fotografías que se han reunido en esta sección. Cada una con un tipo de relación diferente, pues desde los actores que celebran una función a beneficio, una función específica en la que se les celebraba a ellos, ¿no? Y que el beneficio de la función, parte de él, era para el propio intérprete, y entonces se lo dedica al público fiel que va al espectáculo, a bueno, pues, colegas, otros intérpretes, compositores, profesores de canto, diferentes tipos de relaciones. Esta fotografía es muy singular porque vemos en ella estampadas las firmas de todos los intérpretes del elenco de una producción teatral. Concretamente es el estreno del Cantante enmascarado de Díaz Giles en Barcelona, en el Teatro Nuevo, y están los propios compositores que se cuelan en la escenografía junto con los intérpretes y todos estamparon su firma, el año 1934. En esta sección vamos a hablar del uso promocional de las imágenes, es decir, de cómo los productores, los empresarios zarzuelísticos utilizan la imagen fotográfica como procedimiento para vender su producto. Y hay dos grupos de productos donde la imagen se va a colar. Unos que son cotidianos, que tienen que ver con el día a día del espectáculo, y otros que veremos más adelante, que son de mucha más larga trayectoria. Los cotidianos pueden ser los programas de mano, por ejemplo, los tenemos aquí, que son documentos que testimonian una función concreta. Están también los argumentos y cantables, que eran unos pequeños libretos reducidos, donde no figuraba todo el texto de la obra, sino solo un resumen argumental, y los cantables de los números musicales más conocidos, los números bomba, ¿no? Que estos se vendían en el teatro y muchas veces llevaban ilustraciones para hacerlos más atractivos, ¿no? En general, este tipo de uso de imágenes es un poco excepcional. No todos los programas de mano, no todos los argumentos y cantables utilizaban imágenes, pero cuando se utilizaban es porque había un esfuerzo especial por parte de quien los producía para generar un atractivo mayor al producto, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de productos bastante parecidos, que son los folletos, que son parecidos a los programas de mano, pero vinculados a una producción, pero no a un día concreto, ¿no? Sino simplemente publicidad de una producción. Y aquí tenemos un tipo de publicidad muy singular, que son tarjetas postales. Tarjetas postales que publicitan espectáculos, porque luego más adelante vamos a ver cómo la tarjeta postal tiene mucha más variedad. En estas tarjetas postales, por ejemplo, en esa que vemos ahí en el centro, que hemos reproducido el reverso, porque obviamente no podemos ponerla por los dos lados, vemos como Jacinto Guerrero, en una producción de Don Quintín el Amargao, en el año 24, en el Teatro Apolo de Madrid, utiliza una estrategia publicitaria muy buena, que es mandar una postal que está escrita supuestamente por el propio Don Quintín el Amargao, y se lo dirige al potencial público invitándole a que acuda, ¿no? Bien. El otro tipo de uso promocional de la fotografía tiene mucho más largo alcance, y es el uso de la foto en los medios de comunicación, en la prensa.
Hay dos tipos de publicaciones, la prensa especializada en música, en teatro, en artes, y luego la prensa generalista, pero la imagen zarzuelística se cuela en ambas, hasta tal punto de que llega a aparecer en las portadas. Las tiples de Zarzuela, como por ejemplo Juanita Manso, aquí en esta fotografía de Calvache en la revista Mundo Gráfico, pues está siendo la protagonista absoluta, ¿no? O incluso vemos en este otro ejemplo como la fotografía, cuando la prensa empieza a publicar este tipo de imágenes, amplía el repertorio de imágenes, el repertorio iconográfico. Ya no solo son las imágenes de la escena, sino que también tenemos a los artistas, por ejemplo, al compositor Amadeo Vives de Maruxa, en el estreno del año 14, en el Teatro de la Zarzuela, que aparece aquí en el Parque del Retiro con su hijo, o que aparece aquí en el escenario del Teatro de la Zarzuela con las ovejitas. No es una escena de la obra, es el propio compositor. Se genera, digamos, una necesidad de mostrar la vida cotidiana de los artistas y de los actores. En este otro lado vemos prensa específica teatral, donde también hay artistas en las portadas, desde la más antigua, donde todavía son muy tímidas las incorporaciones. Esta es una publicación de principios de los años 90, bueno, de mediados de los años 90, donde todavía hay muchos dibujos y se cuela alguna reproducción ya de fotografías, a fotografías de prensa ya especializada de los años 30, por ejemplo, donde las fotografías ya tienen una presencia enorme. Y en el anterior uso más cotidiano, se me ha olvidado, porque estaba aquí separado, mostrar cómo también las fotografías se cuelan en los carteles. Los carteles normalmente no suelen tener fotografías, es poco frecuente, pero cuando lo hacen de dos maneras. Una forma es a través de la propia fotografía impresa, como vemos en estos ejemplos, a veces a través incluso de un collage con otro tipo de diseño, y luego también tenemos fotografías pegadas físicamente a los propios carteles, parecido a las fotos fijas del cine, ¿no? Estos carteles son más tardíos y posiblemente están relacionados con ese uso que se hacía en el mundo del cine de las fotografías, de las fotos fijas promocionalmente, y por eso se aplica también al mundo de la zarzuela y del teatro. La fotografía tiene que ver con el mundo editorial. El mundo editorial es un mundo promocional porque cuando editamos, por ejemplo, la música de una obra teatral o su libro teatral o una grabación fonográfica, por supuesto estamos promocionando la obra, pero no estamos promocionando necesariamente que se vaya al teatro a verla, porque a lo mejor ya esa grabación y ese libreto no coinciden con la presencia en el teatro. Sin embargo, promocionamos el consumo de esa obra en un contexto ya diferente, en el domicilio, en la intimidad del aficionado, ¿no? Y por eso vemos cómo la imagen fotográfica, de nuevo, se utiliza como un recurso, ante nada, ¿para qué? Para legitimar el producto, para relacionarlo con el estreno. Por eso aparecen las fotografías de los montajes o de los intérpretes. Entonces aquí vemos, por ejemplo, las míticas portadas de Zarzuela, que generalmente son ilustradas y a veces utilizan fotografías. Normalmente las portadas de Zarzuela suelen utilizar diseños, igual que los carteles, pero de vez en cuando el uso de la fotografía, según va avanzando el tiempo, se va haciendo más frecuente. Vemos aquí fotografías de escena, fotografías de estudio, con la artista en el propio estudio, igual que hemos visto en las fotografías anteriores, combinaciones de varias imágenes. Estas fotografías se utilizan de una forma muy directa y muy sencilla, son, digamos, más antiguas, una forma más sencilla. Las que vemos en esta otra composición ya están más integradas en un diseño, junto con la tipografía, junto con el uso, pues a veces de elementos de dibujo o orlas ornamentales o, bueno, diferentes recursos más avanzados que ya corresponden a una época más reciente, ya de la zarzuela ya en el siglo XX, ¿no? Tenemos ejemplos parecidos, con un uso en general bastante sencillo, son producto de un consumo muy rápido y muy numeroso, y bueno, pues son imágenes, productos baratos, ¿no? Imágenes utilizadas directamente sobre las portadas, aunque a veces existen en las colecciones teatrales, vemos cómo existen diseños. Estas son colecciones de kiosco que se vendían a grandes tiradas, y vemos cómo existen ya diseños que tienen que ver con la propia línea editorial de la colección, donde la fotografía se integra de una manera diferente, más elaborada, ¿no? Muy bien. Y el tercer uso editorial sería el uso en el ámbito de la fonografía. Y la fonografía, que coexiste con la zarzuela, tiene
La más antigua, que sería el fonógrafo, no utiliza las imágenes, los cilindros de cera no usan las imágenes. La siguiente tecnología ya de difusión muy amplia, que es el gramófono, el disco de pizarra, vamos a ver qué limitaciones tiene, y las tenemos aquí muy bien ejemplificadas. Son discos muy gordos y muy frágiles, muy pesados, que encima para reunir una grabación completa, al ser breves, como por ejemplo en este caso Marina, necesitan un estuche con muchísimas fundas que pesa muchísimo. Como vemos, al final la imagen, ¿dónde puede quedar reducida? A las tapas, a la parte interior. Y la imagen que se utiliza pues suele ser la imagen de los intérpretes, de la grabación, porque es el gran reclamo que la discografía utiliza. Aquí vemos pues, a Marcos Redondo, Mercedes Capsir y Daniel Montorio como director orquestal de esta mítica grabación de Marina por Columbia. Marina, una zarzuela de los años 50 reconvertida en ópera en los años 70 del siglo XIX, ¿no? Aquí vemos un caso algo diferente, donde lo que se utiliza son imágenes del montaje del estreno de la obra. Esta es Me llaman la presumida, una obra de los años 30, un sainete madrileño, de la misma época que la del Manojo de Rosas, que es muy conocida, ¿no? Y vemos cómo las fotografías del propio montaje del estreno se emplean. El siguiente espacio que ocupa la imagen fotográfica en el mundo del disco de pizarra va a ser la galleta interior, la etiqueta. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final es un hueco que es visible desde las propias fundas y ahí vemos cómo de forma más tardía aparecen los propios intérpretes. Pero no será ya hasta la llegada del disco microsurco, después de la guerra, cuando ya, que es mucho más ligero, aparezca la carátula, como hoy la entendemos. Vemos aquí perfectamente cómo el estuche de una grabación, por ejemplo el Canastillo de Fresas del maestro Guerrero, las imágenes están dentro, pero por fuera no hay carátula, por la dificultad de manejo de este producto, ¿no? Y ahí ya, sin embargo, vemos bueno, pues dos ejemplos donde se hace uso de la fotografía de diferente forma. En el caso de Al Sur del Pacífico, que es la adaptación de South Pacific de Rogers y Hammerstein en el Teatro de la Zarzuela del año 55, es una escena de la propia puesta en escena en Madrid. Y el otro pues es del estreno del Águila de Fuego de Celia Gámez, de Francis López, que en este caso es una fotografía modificada en un diseño muy llamativo de carátula. Este espacio que tenemos aquí nos habla de un uso un poco singular, que es un uso que hemos descubierto que se ha hecho buceando en las imágenes. Nos estamos refiriendo a cómo las propias imágenes fotográficas pueden ser utilizadas por los creadores como punto de partida para sus propias creaciones. Y en el mundo de la zarzuela hubo creadores gráficos para multitud de soportes, para las partituras, que como hemos visto usaban fotografías, pero fundamentalmente usaban diseños. Para los libretos, que también usaban diseños, pero también para otro tipo de lugares, como pueden ser caricaturas que se publicaban en la prensa, cromos, otro tipo de carteles, ¿no? Y lo que aquí hacemos es enfrentar precisamente piezas de diseño que conocemos, algunas muy muy conocidas, y fotografías que hemos encontrado que creemos que el diseñador pudo conocer, no necesariamente las copió, pero pudieron estar en su retina a la hora de plantear el diseño de sus obras, ¿no? La más característica obra de diseño relacionada con la zarzuela es la cubierta de partituras, ¿no? Y aquí tenemos dos ejemplos paradigmáticos de dos formas de hacer cubiertas de partitura, ¿no? En el siglo XIX vemos que existe una tendencia muy clásica, muy figurativa, ¿no? Muy pictorialista, pudiéramos decir, y vemos perfectamente cómo bebe de una forma casi literal, ¿no? de una fotografía. En el siglo XX vemos como el color, la mancha de color, manda en estos nuevos diseños y, sin embargo, aparentemente muy alejados de la realidad más tangible, pero no tanto. Aquí vemos cómo la propia pose de Celia Gámez en Las Castigadoras del año 27 es la que toma el propio diseñador para luego crear libremente, ¿no? Igual que esto, bueno, pues hay comparaciones con diferentes tipos de materiales y soportes, carteles, caricaturas, en este caso una caricatura de un autor, el compositor Luis Fogletti, en este caso, por ejemplo, tenemos también a Celia Gámez, pero después de la guerra, en La hechicera del palacio, con una caricatura a partir de alguna fotografía, no necesariamente esta, posiblemente el propio caricaturista tuvo varias fotos de la propia Celia Gámez porque se publicaban y se difundían en muchos tipos de periódicos, de lugares, ¿no? Y aquí tenemos muy interesante
este cartel de Binfer que bebe, por supuesto, de una fotografía, aunque incorpora un elemento añadido, ¿no? Y bueno, se trata un poco de invitar a reflexionar sobre la potencia y la influencia que tuvo el arte fotográfico en la creación en otros medios, ¿no? La exposición se cierra hablando sobre un uso que trasciende al hoy, que es el uso coleccionista de las imágenes relacionadas con la zarzuela, que fue además un motor muy importante promocional, porque se creó una afición enorme desde mediados del siglo XIX, desde que surge la fotografía y empieza a difundirse masivamente a través ya de formatos como la carte de visite, que es un formato ya universal, la tarjeta de visita, ya está pensada para que se produzcan tiradas grandes y que la gente la coleccione. Y la gente, vamos a ver precisamente un álbum de carte de visite. La gente tenía en estos álbumes a sus seres queridos, pero a la vez tenía a los reyes, a los papas, a los militares, a los políticos y a los artistas. A los artistas a los que coleccionaba. Aquí tenemos, bueno, pues una serie de imágenes de finales de los años 50, principios de los años 60, en este soporte, que fue el primer soporte coleccionado de imágenes relacionadas con la zarzuela. Hay tanto autores como intérpretes, ¿no? Pero en el momento en que la imagen fotográfica puede imprimirse y pasa a ser multiplicada de forma tan importante, surgirán nuevos medios coleccionables, como pueden ser los cromos, fototipias, todo este tipo de elementos de pequeño tamaño, muy asequibles, que nos pueden mostrar desde escenas teatrales, estos son ya de los años 90 del siglo XIX, cuando la cámara ya puede entrar en el escenario. Por ejemplo, en este caso tenemos una serie destinada al estreno barcelonés de La verbena de la Paloma. Después de estrenada en el Apolo de Madrid, pasa al Teatro El Dorado de Barcelona, el propio año 1894, y este conjunto de fototipias nos muestra pues, diferentes escenas, ¿no? Es como un storyboard cinematográfico casi, ¿no? Vemos que además eran elementos que utilizaban en su reverso publicidad, porque precisamente las marcas intentaban sacar provecho publicitario de la atracción que el público sentía por estos productos, ¿no? Y aquí vemos colecciones inacabables. Hemos traído una pequeña muestra de fototipias a través de series que precisamente incitaban a completarlas, ¿no? Como los cromos cuando éramos pequeños, ¿no? En este caso son series destinadas a artistas independientes, cada uno en una pose en una determinada obra, y hay infinitas reproducciones algunas son de fotógrafos que hemos sabido reconocer, otras de fotografías de las que no conocemos el positivo fotográfico actualmente, si está en algún lugar. Y en este caso son series destinadas a artistas en diferentes poses. Son series de 5 fototipias donde hay un retrato del artista y 4 caracterizaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, a Luisa Campos, que fue la primera Susana de La verbena de la Paloma. Pues aquí aparecen 4 caracterizaciones en obras, todas en Barcelona. Son las fototipias de la Casa Tomás que se hicieron en Barcelona y que se divulgaron con reversos de multitud de anunciantes y que tuvieron muchísima popularidad. Pero todo esto es nada incomparable con lo que fue la cartomanía, es decir, la fiebre por la tarjeta postal, que más o menos hacia 1900 asola el planeta. Y ahí, por supuesto, los artistas y el teatro tienen que estar presentes. Desde unas primeras tentativas donde la tarjeta postal todavía no se podía escribir en el dorso, porque solo se podía poner ahí la dirección y el franqueo, y entonces la gente escribía en la parte delantera y por eso había que dejar un espacio más o menos amplio para que se pudiera escribir, de pronto ya la imagen ocupa completamente la tarjeta y vemos cómo aparecen pues, los artistas con unas primeras tentativas de enfoques variados que terminan ya pues, la presencia sobre todo del cuerpo entero y formando series dedicadas a artistas o series dedicadas a varios artistas interaccionando, tal y como hemos visto al comienzo, ¿no? Con esas tipologías iconográficas. Series dedicadas a una misma obra, todos los personajes que en una obra participaban, representaciones en estudio, evocando
el escenario original de obras teatrales, obras cartelísticas, como en este caso Las Bribonas, una obra mítica del género ínfimo, a directamente ya series en escena, que remataría, digamos, toda esa trayectoria iconográfica en este tipo de producto que, bueno, que además de tener interés en el ayer, ha mantenido su interés en el hoy, y gracias precisamente a que ha habido coleccionistas que han seguido buscando estas piezas, hemos podido organizar una exposición como esta.